Amados hermanos y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Soy el pastor Rubillar y le doy gracias a cada uno de ustedes que se conectan por medio de Luminal TV, el canal de la Iglesia de Jesús Luz del Mundo, ya que me permitan a mí poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y en esta noche, amados hermanos, lo estaremos haciendo bajo el tema: alejémonos de las contaminaciones. Es necesario, amados, que después de haber escogido caminar en los caminos del Señor, después de haber escogido, optado para seguir al Señor, es necesario que desconectemos nuestras vidas o nuestro comportamiento con las cosas pasadas, con las cosas, los errores pasados. Es necesario alejarnos de toda contaminación. ¿Por qué? Porque no podemos de ninguna manera querer seguir al Señor y recrearnos en nuestros errores o en las contaminaciones de este mundo. Y para muchos es difícil, se hace difícil de separarse, se hace difícil soltar cierta cosa por muchas razones. Las razones cada cual debe de conocer, cuáles son las cosas que le representan una dificultad para alejarse completamente de las contaminaciones. Pero una razón primordial para poder hacerlo es amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros corazones. Y si aprendemos, amados hermanos, a amar a Dios con cada cosa que hacemos, pues entonces nos será más fácil de alejarnos de las contaminaciones. Quiero iniciar con el libro de 1 de Corintios en el capítulo 10, versículo 21. Y le pido que me acompañen, por favor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 21 y 22, lo siguiente. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que tú seas en este momento tomando el control de todo mi ser, de manera que sea yo un instrumento en tus manos para, Señor, llevar la palabra tuya a los corazones y que seamos redarguidos, que seamos, Señor, confrontados, que seamos corregidos, porque es necesario, Padre, para que cada día podamos parecernos más a ti y alejarnos de toda contaminación. Pues ayúdanos, Señor, en esta noche para llevar tu palabra en el nombre de Jesús. En lo que acabamos de leer, estamos
viendo de alguna manera que estamos siendo invitados a tener un temor a Dios, a tener pues una devoción a Dios. Porque lo que dice la palabra es como hacernos entender que tenemos que tomar una decisión con lo que hemos escogido. Si hemos escogido al Señor, pues si vamos a beber de la copa, sea de la copa del Señor. Porque no podemos de ninguna manera, como dice la Escritura, beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Porque, ¿cómo sería entonces esta situación? Y cuando la palabra dice beber de la copa, o sea, recrearnos, eso, regocijarnos de alguna forma en las dos partes. ¿Sí? Entonces, la copa del Señor es la que a nosotros nos toca tomar. Porque si de alguna manera nos actuamos por aquí y actuamos por allá y en fin, lo que vamos a crear es una confusión en medio del pueblo. Una confusión en la cual la persona no va a saber, viendo tu ejemplo, no va a saber realmente determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, si vamos a beber de la copa del Señor, ¿se acuerda? El Señor le dijo, de esta copa no podréis beber. Y luego dijo, sí podréis beber. ¿Sí? Entonces, si vamos a beber de la copa del Señor, debemos de entender que Jesús estaba hablando de una copa en el cual llevaba consigo un sacrificio. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo, Señor, pasa de mí esta copa? Es una vida de sacrificio, es una vida de compromiso, es una vida de consagración a Dios. Que aún donde debemos de ser obedientes hasta la muerte. Jesús le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esa copa. ¿Qué copa? Una copa que lo llevaba a hacer su voluntad hasta una muerte horrible y muerte de cruz. De manera que al final el Señor dice, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y nosotros deberíamos de decir de la misma manera cuando tomamos de la copa del Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas todos los días, de manera que nos lleve automáticamente a alejarnos de toda contaminación. Porque no podemos provocar hacerlo al Señor. Y dice, ¿y somos más fuertes que Él? ¿Acaso pensamos que vamos a salir con lo nuestro? El proponerse alejarse de la copa, de las contaminaciones y solamente tomar de la copa del Señor, debemos de entender que hay ciertas situaciones donde nos vamos a encontrar que vamos a tener que decir no. No porque yo pertenezco al Señor. Yo no hago lo uno, yo no hago lo aquello porque mi vida pertenece al Señor. De pronto serán rechazados, pero bien. Bienaventurado soy cuando soy vituperado por causa de Cristo Jesús. Pueden decir muchas cosas, muy religioso y muchas cosas, pero lo importante es que entendamos que nuestra vida debe de ser dedicada al Señor, de manera que nos alejemos de toda contaminación y vivamos para Él. Ejemplo tenemos de Daniel. Si vamos al libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida de un rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto,
al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar: qué confianza, Dios mío, esa confianza que deberíamos de tener. Dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Mesael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Algo que es notable, amados hermanos, es que cuando una persona estaba viviendo una vida contaminada y luego decide seguir al Señor y no contaminarse con el mundo, el rostro de esa persona empieza a reflejar algo diferente. La gente tiene que verte y decir: te ves diferente, no te ves como antes. ¿Sabe? Hay que tener una gran confianza y un deseo real de querer agradar a Dios para decir que no te vas a contaminar con la comida del rey. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que el rey oiga, que diga: no me voy a contaminar con la comida del rey ni con la bebida del rey. Yo me imagino que si el rey escucha una cosa así, le diría: imagínense que usted vaya a la casa de alguien importante y que la persona le diga: mira, la comida que he preparado para ti, porque sabía que venías de visita, mira que te preparé ese manjar, ese vino tan bueno de antaño, caro, que me costó, y que tú le digas a esa persona: ¿sabe? No me voy a contaminar con tu comida. Ciertamente Daniel no se lo dijo al rey, pero imagínese que el rey lo haya escuchado, un rey que propuso ya antes lo que ellos habían de comer. Imagínese que tú le digas a alguien: mira, yo voy a la casa de fulano, pero no me voy a contaminar de su comida. Y que esa persona vaya y le diga a esa persona: mira, yo le dije a fulano que le habías preparado tal comida, pero me dijo que no se iba a contaminar con tu comida. ¿Cómo se sentiría esa persona? Pero a veces nosotros nos preocupamos más de cómo que pueda sentirse que una persona, de cómo pueda sentirse Dios, y preferimos provocar a celos a Dios que provocar a celos a un simple ser humano. ¿Provocaremos a celos a Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Déjame decirle, amados hermanos, que muchas veces por querer agradar al mundo nos volvemos enemigos de Dios. Por querer congraciarnos con el mundo nos volvemos enemigos de Dios. La importancia de no contaminarse con las cosas del mundo es con la intención de permanecer en una posición donde tu corazón desea agradar a Dios, no por un mandato religioso o por mandatos de hombres, sino que salga de tu corazón ese deseo de agradar tanto a Dios que te apartes de toda contaminación. Dice el 2 de Corintios, de esta manera: no unáis con yugo desiguales con los incrédulos. No unáis. No te ponga
a congraciar ni a tomar un momento de gozo, un compartir, una asociación, una fiesta que tú sabes que no le agrada a Dios, un lugar que vaya en desacuerdo con Dios. No unáis con yugo desiguales con los incrédulos. Porque algo que no entendemos es que el incrédulo no tiene el mismo sentir que tú. Donde tú quieres el bien para el incrédulo solamente quiere el bien para él y no le importa lo que te pueda acontecer. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Por eso es importante de entender que si Dios habita y anda entre nosotros, debemos de andar de una manera donde nuestro caminar sea para agradarle a Él. Y serán mi pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso que Daniel, cuando tomó esa posición, recibió el favor de Dios en todo momento. Cuando uno se propone en agradar a Dios, el favor de Dios nos alcanza, nos ayuda, Dios nos ayuda. Él dice que habita y anda entre nosotros. ¿Qué más podemos desear que Dios sea el que habite y ande entre nosotros para ayudarnos en todas nuestras dificultades, debilidades, adversidades, situaciones? Ciertamente necesitamos una ayuda poderosa y Dios es todopoderoso para darnos esa ayuda. Sabe, amados hermanos, nosotros tenemos la libertad de hacer todo lo que queremos. Todo. Y podemos hasta gozarnos de una manera desenfrenada en cualquier lugar que nos propongamos a gozarnos. Y podemos endurecer nuestros corazones y sin entender que estamos ofendiendo a Dios. Podemos tomar ese momento para no hacer sentir mal a la persona y hacer sentir mal a Dios. Pero al fin y al cabo, ¿de quién será la consecuencia? Yo nunca he visto en ninguna parte de la palabra que Dios sufrió la consecuencia de nada que haya acontecido en el universo. Pero sí he visto que los hombres son los que sufren la consecuencia. Somos más fuertes que Dios. Nos disponemos en hacer todo lo que queremos. No tomamos en cuenta a Dios. Nos nadamos en las contaminaciones. Y no tomamos en cuenta a Dios. Al fin y al cabo, ¿quién sale contaminado? Al fin y al cabo, ¿quién sale engañado cuando se une con yugo desigual? Dice Isaías 52, versículo 10, que Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra
verán la salvación de nuestro Dios. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, purificaos lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Acaso no le aconteció eso a Daniel? O sea, ¿qué ejemplo tenemos en la palabra de Dios para entender razones por las cuales debemos de apartarnos de las contaminaciones? Ejemplo tenemos en la palabra de Dios para entender de que Dios siempre está allí con aquellos que entienden que no son más fuertes que Dios y que se sujetan a su voluntad y viven con un temor reverente a Dios. Por lo tanto, las fornicaciones y toda clase de inmundicia y de contaminaciones no debe de ser parte de una vida de un hijo de Dios. Efesios lo dice así, dice en el capítulo 5, versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabe esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? O sea, que tienen que proponer en tu corazón cómo andar. Y si vamos a andar como hijos de luz, porque la luz que resplandece en nuestros corazones es la luz del Señor. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que hay cosas que no se pueden nombrar entre nosotros. Y no conviene. Pero ¿a quién no le conviene? A nosotros mismos. A nosotros mismos no nos conviene. Ciertamente, como yo lo dije ahorita, podemos hacer todo lo que queremos. Tenemos esa libertad. Como muchos dicen, yo tengo libertad, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Pero hemos tomado un momento para medir las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿Será que Dios en algún momento sufrirá las consecuencias de las decisiones que tomamos? ¿O será que nosotros mismos sufriremos la consecuencia de lo que hacemos? Y ahí es que entendemos el amor de Dios, que nos advierte, que nos avisa por medio de su palabra las cosas que nos convienen y que las que no nos convienen. Y no nos conviene estar metidos en las contaminaciones del mundo, mas nos conviene alejarnos de ellos. Santiago, acompáñame ahí en capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedor de la palabra, no tan solamente oidor de ella, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si hay una forma de que nosotros podamos descontaminarnos, realmente es cuando recibimos la palabra. Y cuando yo hablo de recibir, estoy hablando de que cuando escuchamos la palabra, lo pongamos por obra, lo venimos a ser hacedor de ella.
Por eso es recibir con mansedumbre. Hay una gran diferencia entre escuchar con mansedumbre y recibir con mansedumbre. Porque yo puedo escuchar algo y no recibirlo. La palabra dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es a ti que te conviene y a mí que nos conviene hacer caso a la palabra de Dios. Porque todo aquel que recibe un buen consejo y las hace, le evita de muchos dolores. Es como el mismo médico nos limita, ¿verdad? Cuando nos prescribe un medicamento, de la cantidad que debemos de tomar en este medicamento, porque pasando esa cantidad lo que puede hacer es que nos intoxique. Pero si no recibimos ese consejo del médico para hacer conforme a como él ha dicho, ¿cree que va a haber resultado? Si no tomamos los medicamentos como él dijo, o no lo tomamos nunca, pues va a haber consecuencias. Y si lo tomamos demasiado, va a haber consecuencias. Pero en el consejo del médico, que sabe realmente cuál es la dosis exacta que necesitamos para que entonces la enfermedad pueda desaparecer. En este consejo, el que saca provecho es aquel que recibió el consejo. ¿Sí? Entonces lo pone por obra. Asimismo, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Es medicina que puede sacar toda contaminación de nuestro ser, pero hay que ser hacedor de ella, no tan solo oidores. Porque el que es solamente oidor termina engañándose a sí mismo. Entonces, Jesús en algún momento refirió ahí en la palabra, en Juan capítulo 15, versículo 3, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero entendiendo ciertamente que la palabra que se habla debe ser recibida para que tenga efecto en nuestras vidas, para que seamos descontaminados. Porque ciertamente hemos aprendido muchas cosas erróneamente en esta vida mientras íbamos creciendo. Hemos visto cosas, comportamientos erróneos y hemos aprendido a copiar esos comportamientos. Pero la palabra de Dios tiene poder para corregir todas esas cosas que de alguna manera han venido a contaminar nuestras vidas en este mundo y nos hemos alejado de Dios. Y alejarse de Dios no quiere decir que estemos a ciertos kilómetros, sino en la semejanza de Dios, en lo que deberíamos de ser en Dios, nos encontramos lejísimos. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que nos pareciéramos a Él. Pero en un comportamiento completamente contaminado, no nos asemejamos nunca a Dios, estamos completamente alejados de la esencia, ¿verdad? De la semejanza de Dios, porque no es un comportamiento igual. ¿Por qué? Por la contaminación, por el pecado, por todas esas cosas. Quiero pues que me acompañen y con eso voy a terminar capítulo 7 de 2 de Corintios, en el versículo 1. Versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De toda contaminación, no solamente de la carne, también del espíritu. Y muchas cosas han contaminado nuestro espíritu. Las cosas que hemos visto, las cosas que hemos escuchado, las cosas que hemos aprendido, nos han contaminado. Pero la palabra de Dios puede perfeccionarnos. El temor de Dios puede perfeccionarnos. Por lo tanto, amados, escuchemos la palabra que tiene poder para descontaminar nuestra carne y nuestro espíritu y perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Por lo tanto, cada palabra que escuchamos, analicémoslo y pongámoslo por obra. Amados, gracias por haber escuchado.
Como siempre lo deseo que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos.